Caminaron con Jesús, oyeron su voz, tocaron sus milagros, vieron la gloria con sus propios ojos. Y sin embargo, todos pagaron un precio que costó sangre, dolor y en muchos casos, la vida misma. Se eligieron 12 hombres sencillos para cambiar el mundo. Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Tomás, Mateo, Bartolomé, Felipe, Simón, Santiago el Menor, Judas Tadeo e incluso Judas Iscariote. La mayoría de la gente conoce los nombres, pero casi nadie sabe el final de cada uno de ellos. La Biblia no dice cómo murieron todos, pero la historia ha preservado los registros, historias y tradiciones. Pedro fue crucificado cabeza abajo, André en una cruz en forma de X, Bartolomé fue desollado vivo, Tomé atravesado por lanzas, James decapitado y Judas murió consumido por su propio remordimiento. Cada apóstol vivió hasta el límite de la fe, y cada uno murió por lo que creía. Este vídeo no trata solo de la tragedia, se trata de coraje, se trata de la verdad, y sobre lo que sucede cuando el hombre común y corriente dice sí al llamado de Dios, aunque cueste todo. Ahora imagina si hubieras vivido en esa época, ¿tendrías el mismo coraje? ¿Mantendrías tu fe hasta el final? Hoy descubrirás la trágico final de los 12 apóstoles de Jesús, y quizás al final de esta historia te preguntes, ¿estoy viviendo por lo que ellos murieron? No todo lo que escucharás hoy está en las páginas de la Biblia, y eso no significa que la historia haya sido olvidada. La misión de las Escrituras era anunciar la vida, no describir cada muerte. Los evangelios cierran con la victoria de la resurrección. El libro de los Hechos revela los primeros pasos de la Iglesia, pero el fin de la mayoría de los 12 apóstoles quedó fuera del texto sagrado. Aún así, Dios se encargó de preservar su testimonio. Las tradiciones orales se transmitieron de generación en generación. Los historiadores antiguos registraron los últimos momentos de estos hombres, y hasta el día de hoy sobreviven informes en escritos de Eusebio de Cesarea, Clemente de Roma, Policarpo, Orígenes y muchos otros. La verdad es que el mundo intentó silenciar a estos hombres, pero la historia no ha podido borrar lo que hicieron. Dejaron todo para seguir a Jesús y nunca miraron atrás. Vieron los milagros, oyeron la voz de Dios encarnada, estuvieron presentes en la multiplicación de los panes, en la resurrección de Lázaro, en el sermón de la montaña. Fueron enseñados, corregidos, enviados, y cuando Cristo fue a la cruz, muchos se escondieron. Pero después de que resucitó, nunca volvieron a ser los mismos. Cada uno de ellos fue enviado a un rincón del mundo, y cada uno sabía que esto podía terminar en sufrimiento. Pero ninguno dio marcha atrás. No tenían garantías de seguridad, no tenían fama, ni fortuna, ni protección. Pero había algo más fuerte que todo eso. Tenían convicción, la convicción de que aquel que murió en la cruz estaba vivo, la convicción de que la verdad valía más que la vida misma, y la certeza de que incluso si murieran, estarían a salvo en las manos de Dios. Por eso hoy, miles de años después, el mundo todavía conoce sus nombres, y estás a punto de descubrir lo que casi nadie sabe, la historia no contada, el final que no aparece en los evangelios, las últimas palabras, los últimos pasos, los últimos alientos, de los hombres que lo dieron todo, incluso la vida por amor a Cristo. Lo que viene después no es solo historia, es un llamado. Pedro fue uno de los primeros en ser llamado por Jesús. Era un pescador impulsivo, valiente y lleno de defectos. Él fue quien se hundió al intentar caminar sobre el agua. Fue él quien prometió nunca negar al Maestro y lo negó 3 veces. Y fue él quien lloró amargamente al darse cuenta de lo que había hecho, pero también fue Pedro quien se levantó después de la resurrección y predicó con poder. En su primer sermón se convirtieron más de 3,000 personas. Se convirtió en uno de los mayores pilares de la iglesia primitiva, pero su testimonio molestó a los poderosos. Durante la persecución del emperador Nerón, Pedro fue arrestado. Fue sentenciado a muerte por su fe en Cristo. Pero él hizo una petición. No quería morir como su Señor. Pidió que lo crucificaran cabeza abajo. Y así se hizo.
Su cuerpo fue colgado boca abajo en Roma. Donde hoy se encuentra la Basílica de San Pedro, se derramó su sangre, y esa sangre no se perdió. Regó el suelo de la fe. André era hermano de Pedro. Él también fue pescador y también dejó todo para seguir a Jesús. Predicó el Evangelio en regiones de Asia Menor y Grecia. En Patras se negó a negar a Cristo. Por esto fue condenado a la crucifixión. Pero como no quería ser comparado con Jesús, pidió una cruz diferente. Luego lo ataron a una cruz en forma de X. Aún así, continuó predicando. Durante 2 días habló de Cristo mientras agonizaba. Sus últimas palabras fueron de elogio. Su cuerpo no venció, pero su fe nunca cedió. Santiago, hijo de Zebedeo, era hermano de Juan. Fue uno de los 3 discípulos más cercanos de Jesús. Estuvo presente en la transfiguración, en la resurrección de la hija de Jairo y en Getsemaní, pero también fue el primero de los 12 en morir. Su muerte está registrada en el libro de los Hechos. Herodes Agripa lo hizo decapitar para complacer a los judíos. Pero antes de morir, uno de sus guardias se convirtió al escuchar su fe y decidió morir junto a él. Los 2 fueron ejecutados juntos, 2 espadas, un mismo Cristo. Juan era hermano de Santiago, era el menor de los 12, fue llamado el discípulo amado, y él fue el único que permaneció al pie de la cruz. Fue él quien recibió de Jesús el cuidado de María. Pero aunque fue fiel, Juan también fue perseguido. Lo echaron en una cacerola con aceite hirviendo, pero milagrosamente sobrevivió. Posteriormente fue exiliado a la isla de Patmos. Allí escribió el libro del Apocalipsis. Posteriormente vivió en Éfeso, donde murió por causas naturales. Fue el único de los 12 que no sufrió el martirio físico. Pero él fue el último en ver a todos los demás irse, y llevó, hasta el final de su vida, el recuerdo de una generación de fe y de sangre. Felipe fue uno de los primeros en reconocer a Jesús como el Mesías. Fue él quien corrió a llamar a Natanael diciendo: «Hemos encontrado a aquel de quien habló Moisés». Evangelizó en Asia Menor y fue un incansable defensor de la fe. Pero su audacia tuvo consecuencias. En la ciudad de Hierápolis convirtió a la esposa de un gobernador local. El procónsul estaba furioso por la conversión de la mujer, y entonces ordenó que arrestaran a Felipe. Fue brutalmente golpeado. Luego lo colgaron y crucificaron cabeza abajo. Aún así, continuó predicando hasta su último aliento. Su cuerpo murió, pero su voz aún resuena en la eternidad. Bartolomé es uno de los apóstoles más misteriosos. También conocido como Natanael, fue un hombre de fe sincera y sin duplicidad. Evangelizó en Arabia, Etiopía y, según la tradición, en Armenia. Allí convirtió al rey local al cristianismo, pero el hermano del rey no aceptó este cambio. Ordenó capturar y matar a Bartolomé. Lo que pasó después fue brutal. Bartolomé fue desollado vivo y luego decapitado. Perdió la piel y la cabeza, pero no perdió la fe. Hoy su martirio se recuerda como uno de los más violentos de la historia cristiana. Mateo era recaudador de impuestos, un hombre odiado por los judíos por trabajar para el Imperio Romano. Pero cuando Jesús lo llamó, no dudó. Dejó todo atrás y siguió al Maestro. Escribió el primer evangelio del Nuevo Testamento. Evangelizó en Persia, Siria y Etiopía. Según la tradición, fue asesinado en Etiopía. Algunos informes dicen que fue apuñalado por la espalda mientras celebraba misa. Otros dicen que lo quemaron vivo, o incluso que fue decapitado por orden de un rey pagano. No sabemos con certeza cómo murió, pero sabemos que no regresó. Tomás era conocido por dudar de la resurrección. Quería ver las marcas de los clavos para creerlo, y Jesús, con misericordia, se lo mostró. A partir de ese momento, Tomás nunca volvió a ser el mismo. Evangelizó fuera del Imperio Romano. Fue a la India, donde fundó iglesias y convirtió a muchas personas. Pero su testimonio también fue inquietante. Convirtió a la esposa de un gobernante hindú y por ello fue condenado a muerte. Estaba rodeada de soldados y atravesada por lanzas. Murió solo en tierras lejanas. Pero su fe tuvo eco durante siglos en Oriente. La ciudad donde murió aún hoy lleva su nombre,
São Tomé. Tomé dudó al principio, pero terminó su vida con la firme convicción de que Jesús era, de hecho, el Señor. Santiago, hijo de Alfeo, también conocido como Santiago el Menor, aparece pocas veces en las Escrituras, pero incluso en silencio, fue fiel hasta el final. Evangelizó principalmente entre los judíos. Según algunas tradiciones, murió a la edad de más de 90 años, pero su muerte fue todo menos pacífica. Los informes dicen que lo llevaron a la cima del templo en Jerusalén. Allí fue arrojado desde la cima y cayó sobre las rocas. A pesar de que estaba herido, todavía se puso de pie orando por sus enemigos. Luego lo apedrearon y lo mataron a golpes con un palo. Su cuerpo quedó destrozado, pero su oración ascendió intacta al cielo. Simón el Celote fue un revolucionario antes de conocer a Jesús. Su celo era por Israel, pero se convirtió en celo por el reino. Evangelizó en Persia, donde enfrentó una intensa persecución. Hay diferentes relatos sobre su muerte. Algunos dicen que fue crucificado, otros que fueron aserrados por la mitad en vida. Otros más dijeron que fue decapitado después de haber sido golpeado. Ninguna versión es liviana, pero todos coinciden en un punto: no negó el nombre de Jesús. Judas Tadeo es conocido por ser el autor de la Epístola de Judas. Viajó por Judea, Samaria, Mesopotamia y Libia, predicando la salvación. Junto a Simón fue martirizado en Persia. Lo mataron a golpes con garrotes y, según algunos informes, incluso recibió golpes de lanza y hacha. Murió en silencio, pero su epístola grita contra el engaño hasta el día de hoy. Judas Iscariote fue el traidor. Caminó con Jesús, escuchó cada enseñanza, vio cada milagro, pero vendió al Maestro por 30 piezas de plata. Poco después, vencido por el remordimiento, intentó devolver el dinero y, incapaz de soportar la culpa, se ahorcó. Su nombre se ha convertido en un símbolo de traición hasta el día de hoy, pero también nos recuerda que estar cerca de Jesús no es lo mismo que estar con Él. Después de la muerte de Judas, fue necesario elegir un sustituto. Entre los discípulos que habían seguido a Jesús desde el principio, se eligió un nombre: Matías. Matías fue elegido para ocupar el lugar dejado por Iscariote. Evangelizó en Judea, Capadocia y Etiopía. Los informes afirman que fue apedreado hasta casi morir y luego decapitado. Su nombre no se recuerda tanto, pero su lealtad permanece. Finalmente tenemos a Pablo. Aunque no fue uno de los 12 originales, se le llamó apóstol por excelencia. Antes, perseguidor de la iglesia. Luego, su mayor defensor. Vio a Cristo resucitado en el camino a Damasco, y desde entonces nunca dejó de predicar. Evangelizó gran parte del mundo antiguo, escribió cartas que forman gran parte del Nuevo Testamento. Fue arrestado varias veces, apedreado, azotado, humillado, pero él nunca negó su fe. Según la tradición, fue decapitado en Roma, por orden de Nerón. Antes de morir dijo: «Peleé la buena batalla, terminé la carrera, mantuve la fe». Y eso es exactamente lo que hizo. Lo que has oído hasta ahora no es una invención. No son mitos creados para dramatizar el pasado. Estas son historias preservadas por hombres que vivieron cerca de los apóstoles y se propusieron registrar lo que el mundo intentó borrar. Uno de los nombres principales entre estos hombres fue Eusebio de Cesarea. Escribió el famoso Historia Eclesiástica, alrededor del año 300. Eusebio cita el martirio de Pedro, Pablo, Santiago, Juan y otros. Confirma que Juan fue arrojado a aceite hirviendo y luego exiliado a Patmos, que Pedro fue crucificado cabeza abajo y que Pablo fue decapitado en Roma. Otro nombre importante fue Policarpo de Esmirna. Discípulo directo del apóstol Juan, conservó cartas, tradiciones orales y testimonios de la primera generación cristiana. Policarpo confirmó que muchos de los apóstoles murieron porque no negaron su fe y que sus muertes inspiraron a otros a permanecer fuertes hasta el final. Clemente de Roma, que vivió en el siglo I, también dejó registros. En su primera carta a los Corintios menciona el martirio de Pedro y Pablo. Dice que ambos fueron asesinados por envidia e injusticia,
y que sus muertes fueron honorables ante Dios. Orígenes, otro erudito cristiano del siglo III, habló sobre las muertes de Tomás, Felipe y Bartolomé. Confirmó que Bartolomé fue desollado vivo y decapitado, y que Tomás murió predicando el Evangelio en la India, atravesado por lanzas. Flavio Josefo, un historiador judío del siglo I, también proporciona informes relevantes. Menciona que Santiago, el hermano de Jesús, fue apedreado por orden del sumo sacerdote Ananías, y describe el clima de persecución que creció en Jerusalén contra los cristianos. Estas fuentes no son fábulas, estos son registros de hombres que estuvieron cercanos a los hechos. Algunos eran discípulos de los propios apóstoles, otros enemigos de la fe, pero que no podían negar los hechos. Todos coinciden en algo esencial. Los apóstoles no murieron a causa de un rumor, murieron porque sabían que Jesús estaba vivo. Murieron con valentía, murieron sabiendo que podrían haberlo negado, pero decidieron no mentir, incluso si les costara la vida, y ahora es necesario plantearse la pregunta inevitable: ¿y si fueras tú? ¿Qué pasaría si, cuando profesaras tu fe, el mundo se volviera contra ti? ¿Qué pasaría si tu elección fuera negar a Jesús o enfrentar el dolor? ¿Podrías mantenerte firme? ¿Soportarías el abandono, la tortura, el desprecio, el fin? ¿O tu fe depende de la comodidad, depende de las bendiciones, depende del silencio de las multitudes? La fe de los apóstoles no era conveniente, fue ardiente. No sirvieron a Jesús por promesas materiales, lo siguieron porque sabían quién era. ¿Y tú? ¿Por qué crees? ¿Resistiría su fe el encarcelamiento, a una amenaza, a una cruz? ¿Es su sí al Evangelio tan profundo como el de ellos? ¿Tienes el coraje de perderlo todo, pero no perder a Jesús? Nadie puede responder esta pregunta por ti. Su pastor tampoco, tus padres tampoco, la iglesia tampoco. Solo tú sabes hasta dónde llega tu lealtad. Y tal vez hoy, después de escuchar a lo que se enfrentaron estos hombres, te das cuenta de que el mundo moderno nos ha acostumbrado a una fe cómoda. Pero la fe que transforma el mundo es la que no huye de la cruz. Comenzaron como hombres comunes y corrientes, pescadores, recaudadores de impuestos, hombres sencillos y frágiles, como tú y como yo. Pero algo en ellos cambió para siempre. Vieron a Jesús, vieron la cruz, vieron la tumba vacía, y a partir de entonces, nada los detuvo. Cruzaron fronteras, desafiaron a los reyes, fueron azotados, rechazados, traicionados, perseguidos y finalmente muerto. Pero hasta el último momento se mantuvieron firmes, porque sabían que morir con Cristo es vivir eternamente. Hoy sus nombres son recordados, no por la fama, sino por la fe. No construyeron templos, construyeron un legado de sangre, coraje y lealtad absoluta. No lo negaron, y hoy nos hacen mirar hacia adentro. ¿Estamos viviendo por lo que ellos murieron? ¿Es nuestra fe tan firme como la de ellos? ¿O simplemente conveniente? Si has llegado hasta aquí, este mensaje no es una coincidencia. Quizás Dios te esté llamando a una fe más real, más adentro, más vivo. Una fe que permanece firme, incluso cuando el mundo se desmorona. Lo dieron todo. Ahora es tu turno. Si este vídeo te habló, no dejes que este mensaje se detenga aquí. Comenta a continuación qué historia tocó más tu corazón. Comparte con alguien que necesite recordar el valor de la fe. Y suscríbete al canal para continuar este viaje con nosotros. Porque la fe que transforma comienza cuando decidimos no quedarnos callados.